diputado, pero con mucho conocimiento en materia fiscal y tributaria en el país, al licenciado Walter Romero. Gracias por atendernos. ¿Cómo está, Walter? Un gusto saludarlo, mi estimado amigo. No, todo bien. Un saludo al pueblo hondureño. Buenos días. ¿Por qué Muy bien. por qué ha dicho usted en las últimas horas que prácticamente este es una causal de muerte para la inversión tanto privada como nacional como externa para Honduras, esta nueva ley de justicia tributaria? Bueno, porque efectivamente hay una serie de artículos que van a venir a impactar y a deteriorar las finanzas de la economía, las finanzas del Estado, las finanzas del pueblo hondureño, precisamente porque hay artículos que son nefastos desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de las finanzas, como repito, tanto de la economía hondureña como del gobierno, del pueblo hondureño, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces hay una serie de artículos que vienen a generar una atmósfera que desalienta totalmente la inversión. Tenemos que estar claro en algo, mi estimado, que para que un país pueda salir de la pobreza, como estamos hablando que ya cerca del 80%, estamos cerca del 80% de pobres que tenemos en Honduras, entre pobres y extrema pobreza, ¿verdad? Ya estamos llegando cerca del 80%. Y con este tipo de leyes, lo que vamos a hacer es desalentar la inversión, que se vaya a otros países, que se vaya a Guatemala, que se vaya a Costa Rica, que se vaya a El Salvador. Países como El Salvador tienen una seguridad jurídica ahorita impecable, tienen una seguridad física impecable, están dando beneficios a los inversionistas. Pero este tipo de leyes, por ejemplo, que viene, le voy a poner varios ejemplos, viene a quitar el principio de renta territorial en nuestro país. ¿Por qué se estableció el principio de renta territorial en el Código Tributario en el año 2017? O sea, esto no fue porque se quiso, sino que porque todos los países de Centroamérica tenemos que homologar a cómo estamos con los países de Centroamérica. Si todos los países de Centroamérica están con principio de renta territorial, Honduras, para poder competir, tenía que poner principio de renta territorial. El principio de renta universal que se quiere implantar a través de esta ley de justicia tributaria es un principio que se utiliza en países desarrollados, oiga bien, Estados Unidos, Canadá, Francia, Reino Unido, etcétera, etcétera. Pero Honduras ni siquiera somos un país que estamos en vías de desarrollo, así nos llaman en vías de desarrollo, pero ni siquiera todavía estamos en esa óptica. Entonces, dice el proyecto ahí que se pierden más de 57,000 millones por esos impuestos que no vienen al país de afuera, cuando eso es totalmente, me parece que es totalmente absurdo. ¿Por qué? Porque Honduras no es un país que exporte capitales. Los países que utilizan el principio de renta universal son países que son exportadores de capitales. Estados Unidos, por ejemplo, tiene un principio de renta universal. Canadá tiene un principio de renta universal. ¿Por qué? Porque sus inversionistas van a otros países a invertir. Sí. Honduras tendrá poquísimos inversionistas por ese lado. Por otro lado, tenemos ahí la parte de generar, de quitar el secreto bancario y comercial. Volvemos al punto aquí, ¿verdad? Si vamos a quitar el secreto bancario y comercial, ¿qué es lo que andan buscando los inversionistas? Andan buscando que se protejan sus datos, que se proteja su información, sobre todo en países con instituciones débiles donde la información puede ser traspasada de una mano a otra, y eso generar atmósferas, por ejemplo, de extorsión en el país, puede generar atmósferas de secuestro, etcétera, etcétera, por tener esa información, porque aquí están pidiendo que se quite el secreto bancario y comercial. Ya hay un secreto bancario desde el punto de vista tributario en el Código Tributario, que me parece correcto, porque en caso de que se audite individualmente a una persona natural o jurídica, pues el Servicio de Administración de Renta, a través de la Comisión Nacional de Bancos, puede solicitar perfectamente cómo están sus reportes financieros en el sistema financiero. Pero ya querer quitar toda esa información y que caiga en una institucionalidad débil como el país, eso lo que va a hacer es alejar la inversión. Y al final, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener más desempleo. Ya tenemos un alto nivel de desempleo, más de 3,5 millones de personas que están buscando empleo y no encuentran. Los profesionales que se gradúan, que son pocos en la universidad, en comparación con el resto de la población, no hayan trabajo, tienen que emigrar hacia otros países. El pueblo hondureño tampoco no tiene trabajo, tiene que emigrar hacia otros países. Entonces, los problemas que deberíamos de estar enfocados ahorita, que sería tener medicinas en los hospitales, tener internet en las aulas, tener esas aulas
full, como dicen, para los estudiantes, para que puedan recibir clases, estar apoyando y capacitando a los docentes. ¿Para qué? Para que estén enseñando valores. Eso es lo que tiene que estar, enseñando valores y no enseñando antivalores como se quiere pretender. Ahora, ahorita Walter, bueno, aquí prácticamente los artículos son bien claros. Los que gozan del beneficio fiscal, dice esta ley, podrán gozarlo de acuerdo a cómo fue fundamentado en su origen, pero cuando entre en vigencia, si es que se aprueba esta ley, prácticamente perderían este beneficio fiscal, por un lado. Reduce los tiempos hasta 10 años y si quieren ser prorrogables, el Estado verificará si conviene o no. Mi pregunta es, el inversionista extranjero que busca rentabilidad de su inversión, porque el inversionista invierte porque también quiere generar ingreso tanto para él como también para las familias que van a depender y para el Estado. ¿Cómo interpretar todo esto? Me parece que los dos sistemas, las zonas francas y el régimen RINDE que están estableciendo no son regímenes que vengan a promover la inversión porque no son atractivos para el inversionista. Aquí, si el problema ha sido que haya algunos contribuyentes que han abusado de las exoneraciones, ya está de forma clara y contundente en el artículo 21 del Código Tributario que la Secretaría de Finanzas, con apoyo del Servicio de Administración de Renta, puede auditar, puede revisar y verificar que se estén cumpliendo con todo lo relacionado con las exoneraciones otorgadas, y el que no esté cumpliendo, pues se le puede cancelar. Si ya han cancelado más de 300 exoneraciones en los últimos meses. Entonces, ¿por qué crear un proyecto que al final lo que va a venir es a crear más pobres? ¿Por qué? Porque si alejamos la inversión, quitando las exoneraciones así de tajo, así de golpe, lo que van a hacer es que esas inversiones se van a ir para El Salvador, se van a ir a Guatemala, se van a ir a Nicaragua, aunque miremos todos los problemas que tenga Nicaragua, pero está ofreciendo oportunidades a los inversionistas. Solo México también, el presidente López Obrador está ofreciendo 3 meses, por ejemplo, de planilla en apoyo a todos los inversionistas. En ciertos sectores les están ofreciendo tierra, les están ofreciendo subsidio en la energía. Y aquí, ¿cuáles son los problemas que tenemos? Altos costos de energía, por ejemplo, ¿verdad? En mano de obra también, que no deja de ser un tanto cara en comparación con otros países de Centroamérica. Pero aquí el punto es que si quitamos de tajo estas exoneraciones, vamos a alejar la inversión, y son solo en el sector maquilador, estamos hablando de 180,000 empleos. ¿Qué va a pasar? Me hago la pregunta yo, con todas esas mujeres operarias si pierden su empleo. Estamos hablando de más del 54% de mujeres operarias que trabajan en el sector maquila. ¿Dónde van a ir a trabajar estas mujeres? Vamos a tener que enviarlas a Estados Unidos también, porque son personas que ya forman parte de la clase media. Y allí es donde me preocupa, porque estamos con este tipo de leyes destruyendo la clase media. Si un país quiere salir de la pobreza hacia la riqueza, lo que se tiene que hacer es fortalecer la clase media, que pase la gente pobre a ser clase media. Pero pareciera que este tipo de leyes lo que viene a hacer es a multiplicar a los pobres. Okay. Entonces, por ese lado no estoy de acuerdo en absoluto con esta ley, porque al final viene a ser nefasta para las finanzas del pueblo hondureño. Gracias, Walter Romero, muy amable.